Muy buenas noches. Estamos ahora, en este momento, para ofrecerle la plática del capítulo primero de Juan. Siempre con el objetivo de ubicarnos en dónde se encuentra Dios en cada uno de nosotros. Ya hemos hablado en otras pláticas anteriores que nosotros somos la imagen de Dios y que nosotros somos el templo y morada del Altísimo. Es un punto básico muy importante para darnos cuenta el porqué del mandamiento de la ley de Dios, que dice textualmente: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora queremos hablar en el capítulo 1 y versículo 1, en cuál es la otra parte en el cual nosotros debemos ubicarnos para darnos cuenta en dónde está Dios. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. Se lo voy a repetir de nuevo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso lo dice el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Entonces podremos darnos cuenta de qué se está hablando y en dónde se encuentra Dios. En el Verbo. El Verbo es la palabra que mantenemos nosotros para podernos comunicar entre sí. Eso significa que nosotros usamos el Verbo y la imagen de Dios para podernos comunicar con nuestro semejante. Y dice así el segundo versículo: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Miren qué mensaje más maravilloso. La información que nos está dando Juan sobre el Verbo y la aclaración de Dios. En Él estaba la vida, dice en el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Solo imagínense cuál es la vida. ¿Qué es la vida en nosotros? Es la luz. Porque dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y no lo hemos entendido. Miren cuánto tiempo se nos ha venido diciendo. La luz es la vida de cada uno de nosotros. Y el Verbo es la palabra que también va aquí. Y dice así en el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Solo imagínense cómo está esto y qué bonitas aclaraciones para que nosotros no andemos perdidos en la palabra de Dios, porque nosotros somos el templo, nosotros somos la imagen, nosotros somos el verbo y nosotros somos la vida. Por lo tanto, es la luz de Dios en nosotros. Solo imagínense qué maravilla de la que nos perdemos sin darnos cuenta. Nosotros estamos perdidos entre la verdad porque hemos preferido las tinieblas y no la luz, porque teniendo la vida, que es la luz de los hombres, no hemos comprendido que tenemos vida. En el versículo 7 dice así: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Solo imagínense quién daba testimonio. Dice así en el versículo 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Solo imagínense qué bonito esto. Juan dando testimonio de la luz. Y dice, él no era la luz. Si en él estaba la vida, en él estaba Dios, en una forma consciente, enseñándonos a nosotros, dándonos testimonio de Dios. Y nosotros no podemos dar testimonio de Dios teniendo de muestra la imagen de cada uno de nosotros. Y no conocemos a Dios. Escuchemos el verbo o escuchamos la palabra y no sabemos que es Dios. Buscamos un templo y la Biblia nos dice en Génesis que nosotros somos el templo y morada del Dios vivo. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué andamos perdidos? ¿Por qué nadamos en ignorancia? ¿Por qué no hemos querido darnos cuenta que nosotros somos la luz dentro de las tinieblas? Y dice así, sigue diciendo Juan, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Solo imagínense que Juan decía que él no era la luz, solo lo habían enviado para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es aquel que da testimonio de lo que no tiene? ¿Quién es aquel que da testimonio de lo que no ha visto? ¿Quién es aquel que da testimonio de lo que no sabe? Y Juan era un hombre justo, un hombre sabio, un hombre de gran sabiduría, para que entregara su vida, para poder entregarnos el conocimiento sagrado. Y nosotros seguimos perdidos dentro de la nada, dentro de un montón de cosas. Versículo 8. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, alumbra a todo el hombre
que venía a este mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que venga a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, óiganlo bien, no le conoció. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció. Y seguimos de necios, sin conocer a Dios, sin conocer sus manifestaciones, sin saber que en cada momento y en cada instante está en cada uno de nosotros, que nosotros somos la imagen, que nosotros somos el templo y que nosotros somos el Verbo encarnado. ¿Qué nos sucede? ¿Por qué somos tan ingratos? ¿Por qué no hemos comprendido? Si la Biblia no necesita explicación, se las estoy leyendo tal como está escrito. No necesita más adulterio. Nosotros tenemos que agarrar pura la enseñanza, pura y sin mancha. Mas todos, óiganlo bien en el versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es maravilloso para que todos nosotros reflexionemos y empecemos a brillar como esa luz verdadera de Dios en cada uno de nosotros, los cuales no son, óiganlo bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto nos dice en el versículo 13 de Juan, capítulo 1. Y aquel verbo, óiganlo bien, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo imagínense lo que les vengo diciendo, aquí lo está corroborando. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Enderezcamos el camino, despertemos nuestra conciencia, salgamos de esta dormidera de los dogmas y empecemos el camino verdadero, que es la búsqueda de Dios en cada uno de nosotros. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque él estaba en cada uno de nosotros, por eso era el primero, porque brillaba en cada uno de nosotros, porque él era la vida, porque él era el verbo, porque él es la luz que brilla en el desierto, porque de su plenitud
tomamos todo. Gracia sobre gracia. Amén. Hasta aquí dejo esta pequeña plática y esperando de que todo sea de gran bendición, nos quedamos en el versículo 16, capítulo 1 de Juan. Buenas noches y que Dios siempre esté con nosotros.